Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Voy a reflexionar en las lecturas que la Iglesia nos recomienda para este día, lunes 9 de noviembre del 2020. Hoy que estamos celebrando esa basílica de Letrán, esa iglesia. Y la iglesia somos tú y yo también, ese templo vivo, como nos habla hoy el Evangelio. Y en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios también. Pidámosle al Señor que hoy la iglesia nos recomienda las lecturas. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 9 al 11 y del 16 al 17. Salmo 45, los versículos 2 al 3, 5 al 6 y el 8 al 9. El Evangelio es el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Que la presencia, que el poder del Espíritu Santo nos ilumine, hermanos y hermanas, en este día de hoy, para que seamos piedras vivas, para que esa palabra penetre en nuestro interior cada día. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios, y otro construye encima. Que cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima. Pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta y es Cristo Jesús. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. Un río alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, por quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Él es Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua, de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo edificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando Jesús resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy San Pablo nos habla algo lindo. Dice: nosotros trabajamos con Dios y para Él. ¿Para quién estamos trabajando? Como nosotros, como cristianos realmente. Trabajar no es obtener un salario. El salario, la cuenta, como dice San Pablo, tiene que ir aumentando en ustedes. En ti y en mí tiene que aumentar esa cuenta, pero la de arriba, del cielo, no la de aquí, la de la tierra.
¿Para quién estamos trabajando realmente, hermanos y hermanas? ¿Para que nos vean en la construcción del templo de Dios? ¿Estamos realmente con Dios y para Él? Y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. No, tú y yo, hermano y hermana, estamos en proceso de construcción cada día, porque como el barro no pudo salir bien, entonces volvió a hacer ese molde. Así estamos nosotros cada día, es en la mano del Señor como ese alfarero. Y yo puse, dice, los cimientos como buen arquitecto, dice San Pablo, pues recibí este talento de Dios. Y otro construye encima, que cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima. ¿De quién? Pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta y es Cristo Jesús. La base es Cristo Jesús, la iglesia es Cristo Jesús. Y miren lo que nos sigue hablando. ¿No saben que son templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Cuando no cuidamos nuestro cuerpo, cuando lo entregamos, nosotros estamos, ¿qué? No sabemos que somos templo de Dios, que somos templo del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Cuando no cuidamos, cuando no valoramos nosotros mismos. Si alguno de ustedes destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Mire lo que nos dice aquí el Señor, Efesios 2:20. Están cimentados en el edificio cuya base son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Cristo es la piedra angular. Primera de Pedro 2:5. También ustedes como piedras vivas se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 6:16. ¿Qué tienen que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo de Dios vivo. Dios lo dijo, habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ellos serán mi pueblo, hermanos y hermanas. Y el salmo de hoy, un río alegra la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Él es el Dios de Israel. Nuestra defensa, vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está el Señor, hermanos y hermanas. Con nosotros está y no le conocéis. Su nombre es el Señor, dice el canto. Y miren lo que nos habla es el Evangelio de hoy, San Juan. Nos dice el Señor. San Juan dice, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a las cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y lo echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dice, saquen esto de aquí, se convierta la casa de mi padre en un mercado. ¿Qué es lo que tenemos que sacar de nuestra vida, hermanos y hermanas, que nos apartan y nos alejan? A veces nosotros ocupamos la iglesia para ir a hablar del otro, para ir a ver cómo andan y no vamos a poner la mirada en el Todopoderoso, en Cristo Jesús, hermanos y hermanas. No lo hacemos. Y aquí dice, a los que vendían palomas les dijo, saquen de aquí, ¿qué es lo que tenemos que sacar de nuestra vida? De la iglesia, los chismes, las murmuraciones, las divisiones, hermano. No creernos más que los demás. Me devora el celo por tu casa. ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que hace? Jesús respondió, destruyan este templo y yo lo edificaré en 3 días. Ellos han demorado ya 40 años. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. ¿En cuánto tiempo tenemos que construir nuestra vida en Cristo Jesús? Solamente cuando resucitó el cuerpo, nosotros somos cuerpo del Cristo, somos ese cuerpo místico, hermanos y hermanas, la iglesia. Zacarías 14:21 nos dice, y en Jerusalén y Judá cualquier utensilio de cocina será propiedad santa de Yahvé, de los ejércitos.
de tal modo que podrán usarlos para hacer la carne de los animales sacrificados. Desde ese día no habrá más mercaderes en la casa de Yahvé. Hechos 4:11. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, que se ha convertido en piedra angular. 1 Corintios 6:19 nos dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino al cuerpo místico de Cristo, hermanos y hermanas. Que el Señor nos ilumine en este día de hoy, amado Señor. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, Señor. Queremos ser ese templo vivo del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, porque a veces nosotros no podemos, pero con tu ayuda lo podemos, Señor amado. Ilumínanos cada día con tu poder, con esa presencia viva, Señor amado. Bendito y alabado seas.